Hola, ¿qué tal amigos de Sal y Pimienta? Hoy tenemos nuevamente un programa que sin duda va a ser muy interesante porque tenemos pues justamente a la persona que le tocó operar todo esto desde el año 2000 en el Servicio de Administración Tributaria y hoy ya en la práctica privada, a César Luis Perales, que aparte de que lo conozco, yo creo que desde hace más de 25 años, César, nos conocemos. Pues eres una persona y yo diría, eres la persona que permitió operar todo esto de manera eficiente y que sin duda va a resultar interesante. Pero platícanos un poco de ti, César, y justamente cuál es tu práctica actual. ¿Qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es César Luis Perales Telles. Estuve colaborando en el SAT algunos años, arriba de 20 años, en el cual colaboré en los equipos que implementaron servicios digitales tan importantes como lo son la firma electrónica avanzada y la facturación electrónica en este momento. Temas de calidad, temas de atención. Tuve la fortuna de no solo participar en el diseño y en la operación de los programas, sino que atender a los contribuyentes. Ya al final de mi estancia en el SAT tuve la oportunidad de vivir los trámites personalmente, atendiendo a los contribuyentes que acudían a la administración desconcentrada. Actualmente soy responsable de producto en Oregon, en la cual trabajamos en productos especializados, algunos de ellos derivados de la emisión de comprobantes fiscales digitales, procesos de firmado, analítica, ambientes colaborativos de proveedores, etcétera. Es un ecosistema bastante completo que complementa mi actividad profesional con lo que aprendí de ustedes y del SAT con respecto a esta materia. Gracias, César. Y bueno, pues mi socio y amigo Toño Hernández Ross, a quien todos ustedes ya conocen y quien vamos a estar compartiendo justamente esta charla de tu cuerpo como contraseña o el progreso o el riesgo que tenemos para ver qué tan sabroso lo hacemos. Y en esta charla, César, pues yo creo que pues nos tocó vivir a los tres un proceso en donde estamos viendo, tú hablabas que justamente en donde estás ahora en Oregon, pues se dedican a un ecosistema que permite a las empresas ser más eficientes y creo que tendríamos que hablar justamente de este nuevo ecosistema regulatorio de datos públicos que actualmente está cambiando la realidad nacional. Sin duda, pues esta experiencia que nos tocó vivir en el 2000 cuando nació este tema de la biometría, pues no contaba con un ente que permitiera la articulación a nivel de dependencias del gobierno federal, estatal y municipal. Hoy lo tenemos y esto pues yo creo que especialmente con la identidad, que si te recuerdas fue el primer elemento que en el Servicio de Administración Tributaria se creó, cómo es que la identidad en el mundo de lo digital permitiría suscribir trámites y permitiría justamente el evitar que el contribuyente se acercara. Aquí pues tenemos que acordarnos que el motivo del acercamiento era desafortunadamente e inevitablemente para un tema de corrupción y se buscó el tema de la digitalización para evitar ese contacto y un mejor servicio. Pero aquí sí quisiera que tú nos platicaras un poco en esta experiencia no teórica, que eso sí lo quiero recalcar a todos nuestros escuchas, tú no eres teórico del tema de la biometría. Esto nos tocó vivirlo de manera práctica y operativa, que nos puedas platicar un poco qué son estos datos biométricos y por qué hoy de pronto se nos plantea como algo riesgoso o algo novedoso. Platícanos por qué tú percibes que estos temas de biometría resultan riesgosos. Adelante, César, por favor. Gracias, Fer. Pues la biometría no es en sí un riesgo. Hay que enfatizar que la biometría son datos que son irreemplazables, que pertenecen a cada uno de los individuos, y el proceso del cual estamos hablando, pues es el registro de esa información para utilizarlo en un bien como un servicio digital. Cuando me pasaste por ahí el nombre de la conferencia, mencionabas tu cuerpo y al final, pues la biometría es el registro y análisis de la información que pudiéramos tener
por ejemplo, de las huellas digitales, que creo que es el caso más conocido por todos nosotros. Se ha ido desarrollando para tener reconocimiento de iris, de la imagen de los iris. Hay biometría conductual que tiene que ver con un movimiento de la persona, cómo te desplazas de un lado a otro, cómo hablas ante ciertas situaciones. Todo este registro de información se codifica para poder identificar que tú eres la persona que está realizando esta solicitud de autenticación o solicitud de firmado, y es lo que te da un acceso a un, en este caso, servicio digital. Oye, César, y en esta experiencia que tú tuviste, que creo que es importante para nuestros escuchas recordar que justamente esto nació tomando 4 huellas o 2 huellas, después Dos huellas. evolucionó a 4, después se fue a 10. Esto tiene toda una lógica de confiabilidad de uno a muchos, que creo que en este proceso nos tocó aprender muchas cosas, pero de eso no escucho que se hable ahorita, que son la confiabilidad sobre todo de uno, es decir, mi identidad biométrica contra la de muchos, es el valor que agrega la biometría. Es decir, nos hace únicos en un conjunto de individuos. Y aquí pensando que pues en un país de más de 130 millones de habitantes, la biometría tiene sus límites. ¿Nos ayudarías a complementarla con todo este ejercicio que se realizó en el Servicio de Administración Tributaria que permitió justamente el complementar las huellas con el iris, con el rostro? ¿Qué es lo que tú tienes presente en cuanto a estándares y en cuanto a todo el conjunto de información que lo complementó? Muy bien. Inicialmente, el Servicio de Administración Tributaria inició con el registro de dos huellas porque el esquema fue gradual. El poder identificar, como tú bien indicas, a una persona uno a uno, pues en realidad no requiere capacidad de procesamiento. Si tienes las huellas de una persona y tienes a la persona en un proceso directo, puedes darle acceso o no a un servicio, por ejemplo. El tema se fue complicando conforme el número de usuarios iba incrementando. La información que nos daban dos huellas ya no era suficiente, por lo tanto pasamos a cuatro, en la cual se pudo obtener un resultado de coincidencia real muy positivo con respecto al acceso a los servicios. Después se migraron a 8 huellas y por último las 10. La tecnología fue avanzando al punto tal que actualmente tenemos el registro de la biometría. Se agregaron otros factores, se podría decir que es multifactor porque se tiene la captura de la imagen del iris, se tiene una fotografía que puede convertirse también en un dato biométrico de análisis. Pero en eso radicó de que en un principio no era necesario tener toda la información de las huellas porque cada identidad de la persona tiene un costo específico. Conforme se fue incrementando la base de datos, se fueron incrementando los datos como para que el resultado de coincidencia de 1 a n, que es lo que hace realmente el gobierno, ese fuera efectivo, que no hubiera un margen de error para identificar a una persona. Y en esta lógica, César, esta decisión de vincularlo con una herramienta que permitiera el firmado digital de documentos, nos ayudarías a entender, y sobre todo creo que es un tema que tiene una especial relevancia en estos momentos en donde, pues sin duda, estamos frente a la gran posibilidad de simplificar a la administración pública toda esa cantidad de trámites que se ha propuesto la Agencia de Transformación Digital y que sin duda va a impactarnos pues a la sociedad en general. Platícanos un poco esa diferencia que existe entre una firma electrónica avanzada, la contraseña y por qué está vinculada a un tema de biometría. Y si me ayudas por ahí con algún ejemplo de esto que mencionaste de uno a uno no hace diferencia, que eso es lo que el sector financiero hace, mi identidad contra mi propia identidad otorgada, que nos ayude a entender toda esta lógica, César. Perfecto. Depende del servicio que vaya a otorgar, es la necesidad de hacer un comparativo 1 a 1 o 1 a n. Como tú indicas, hay servicios que solo quieren identificar a la persona que está haciendo ese servicio contra un conjunto de datos ya previamente localizados o identificados.
En el caso del registro biométrico para la obtención de la actual e-firma, pues involucra un proceso para evitar la suplantación de identidad a través de la presentación de datos falsos. Por lo tanto, el ejercicio es 1 a n de forma automática o inmediata en cada uno de los procesos. Esto hace una gran diferencia porque para el universo actual de alrededor de 15 millones de personas físicas que pudieran tener certificado de firma activo o no, pues estamos hablando que son solamente de huellas 150 millones de archivos de huellas que se tienen que analizar. Claro que al momento de hacer el procesamiento tú vas segmentando por grupos y la posibilidad de éxito es mayor en una menor cantidad de tiempo. Pero en eso radicó la posibilidad de validar 1 a 1, 1 a n. Ya una vez que está establecido, por ejemplo, la firma electrónica, ya puedes hacer servicios 1 a 1, como por ejemplo para validar la identidad de la persona que lo quiere renovar y que no envíes a una persona diferente. Ahora, regresando a tu primera pregunta sobre las diferencias de la firma electrónica avanzada, pues es un proceso criptográfico que tiene varios elementos como tal. Tiene una llave privada, la cual se genera a través de un medio isolado que el usuario, en este caso el contribuyente, lo puede generar o lo puede generar a través de la ayuda del Servicio de Administración Tributaria. Pero esa llave privada nadie la tiene, ni el SAT. En recurrentes ocasiones, los usuarios asistían ante la autoridad para que les diera solamente el archivo privado. En realidad, nadie tiene el archivo privado más que el usuario que generó la firma. Está compuesto también por un certificado que es público. En realidad tienes que identificar a la persona con la cual vas a firmar y ese certificado público lo puedes encontrar en las bases de datos del SAT con el RFC de la persona con la cual quieres interactuar. Y tiene un tercer elemento que es una contraseña. Esa contraseña en realidad nada más tú la deberías de saber. Si la pusiste en un post-it, que era el elemento más utilizado en esos años, y te lo robaban, pues en realidad no hay ninguna posibilidad de que no se te asigne el acceso o la firma del documento, porque al momento de hacer el trámite, tú reconociste que el certificado no tenía repudio, que cuando se utilice es como si lo estuvieras haciendo tú personalmente. El proceso de firma electrónica avanzada involucra un proceso criptográfico, regresando al tema, para asegurar la voluntad sobre el contenido de un documento digital. Si nos vamos a una contraseña, la composición, ustedes la deben de conocer, es el poder identificar al usuario. Muchas veces el usuario es el RFC, por ejemplo, y una serie de caracteres que son el password o la contraseña, que al momento de hacer match te permiten acceder a un servicio. El poder tener acceso a la información, que sea nada más tuya, pero no se utiliza para poder establecer la voluntad sobre un documento en particular. Tendrían que agregarse elementos adicionales para que, como la NOM 151, la constancia de conservación y otros elementos que te pudiera pedir un orden judicial en caso de que quisieran establecer aclarar un tema legal. La firma electrónica avanzada por sí sola es suficiente. En el caso de otros elementos de firma electrónica simple, como la contraseña, requerirías elementos adicionales. Y el tercer punto sobre la biometría, pues en realidad es qué nació primero, ¿no? Del huevo a la gallina. En este caso, se utiliza la biometría para identificar a la persona. Estamos de acuerdo que en aquel momento no existía una curva biométrica. El responsable de la administración de los datos del ciudadano siempre ha sido el Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación, pero no tenían ese servicio. Esperar a que Gobernación desarrollara el servicio nos hubiera tomado, como es este caso, 20 años en liberar la firma electrónica avanzada. Por lo tanto, se llegó a un acuerdo para que el Servicio de Administración Tributaria, en nombre de RENAPO, capturara toda esa información y lo tomó como un requisito para identificar a la persona y validarlo de 1 a n, evitar la suplantación de identidad entre contribuyentes.
Ya una vez que tienes la firma, como es el esquema actual, ya vas a poder utilizar la firma con otros datos biométricos para firmar o acceder a un servicio. Por eso decía, puede ir al principio, como se ha utilizado hasta ahora, y una vez que se tenga una base de datos centralizada, esperamos que con la CURP biométrica ya no sea necesario registrarte en el servicio de administración tributaria, sino que van a obtener esa información para identificar. Así Toño, es, y ambos válidos. nos podrías un poco platicar, entrando al tema ahora sí de lo que es hoy ya una política pública. ¿Qué es este tema de la CURP biométrica que está prevista en la norma, que hoy se vuelve todo un tema? Y le pediría a César que lo complementara con estos factores o elementos que la vinculan, que al final del día, César, son estos elementos que yo creo que el principal temor que debería tener uno de nuestros escuchas es cuando le pones la sal con un marco jurídico, Toño, que es justamente estas nuevas normas que obligan a tener esta identidad digital y lo asocias con la tecnología, César, que esa es la que efectivamente se está combinando. ¿Qué nos puedes comentar, Toño, de esta nueva política pública de la llave México con una curva biométrica? Mira, efectivamente, como bien dices tú, esto se potencializa, ¿no? Nosotros teníamos este microuniverso, ni tan micro, pero que lo teníamos cuando estábamos en el SAT y cuando, pues, obviamente, a través de la firma electrónica y a través de, pues, precisamente de toda esta identidad, tú podías hacer trámites a través de medios digitales en el SAT. Pues esto se amplía y en una reforma muy integral, como decías tú, ahora ya con la nueva creación de la unidad, del tema de la unidad de transformación digital y comunicaciones pues estamos ante una serie de cambios muy radicales de políticas públicas. En abril de este año, precisamente con la ley que tiene como intención la eliminación de trámites burocráticas, que va encaminada precisamente a buscar que los procesos se automaticen, se digitalicen y que esto obligue a la ciudadanía a utilizar medios digitales, como parte de toda esta estrategia, en el mes de junio de este año ya se empezó a implementar la famosa CUR biométrica en relación con la llave MX. Para ser muy claros, la CUR biométrica va a ser como la CUR que tenemos ahora, pero se va a vincular precisamente, como bien lo comentaba César, a los datos biométricos de cada persona que tenga su CUR. Para esto, obviamente, igual que como de manera similar al hecho de que existe hoy cuando tú tienes tu firma electrónica en el SAT, tendrías que acudir precisamente también a este proceso de enrolamiento para la toma de tus biométricos, llámese el iris, llámese los dedos, llámese algún otro concepto que pudiera tu rostro, para generar esta CURP MX y precisamente validar y asociar tus datos de la CURP a tu biometría. Como un elemento o este biométrico, ya lo decíamos, la llave MX pues es un sistema, una plataforma que a través precisamente de esta identidad digital que vamos a generar a través de la CURP biométrica o inclusive todavía de la CURP normal, pero que tendrá que ir complementada con otros elementos, me va a permitir pues acceder a una serie de trámites en el gobierno federal, a recibir beneficios sociales, inclusive a poder consultar un expediente digital que yo tenga como ciudadano. Entonces, ¿cuál es la vinculación de la llave MX versus la curbiométrica? Es pues, que la curbiométrica nos va a permitir allanar el camino para que yo me pueda identificar y esta contraseña que en su caso me den en la llave MX para que haga este tipo de trámites, consulta de mi expediente, pues esté vinculado a mi identidad y no lo pueda estar consultando o tramitando una persona diferente a mí. Entonces, esa es la vinculación. Vale la pena comentar que la curbiométrica, pues sí es un reto bien interesante que vamos a estar viendo, porque pues obviamente estamos hablando de que a diferencia de hablar de los contribuyentes, estamos hablando pues de todos los mexicanos, 125 millones de mexicanos, igual ahorita vamos a hablar un poco de los retos que esto va a implicar, pero pues sí, esto va a implicar efectivamente pues un proceso de enrolamiento en donde ya ciertos trámites a partir del mes de febrero de 2026 van a requerir, primero, que estés en llave MX y segundo, que ya cuentes con tu curva biométrica. No sé ahí si quisieras opinar algún otro punto, mi querido César. Pues sí, básicamente es
dentro de este proceso de la nueva versión de CURP o la CURP renovada con información biométrica, va a ser muy importante el poder contar con información confiable, con calidad. La calidad no se mide, es la tienes o no la tienes. Ha habido ejercicios muy importantes a través de los últimos años por parte de las dependencias de gobierno en la cual se ha capturado información. Habría que revisar qué tan estandarizada está con respecto a la definición que tome la agencia con respecto a las características de la información, tomar en cuenta de duplicidades, si tienes tres dependencias que tienen la misma información, cuál va a ser la efectiva, y todo esto con el afán de disminuir el número de registros nuevos que no sean necesarios, que eso abarata el proceso, y el otro, evitar que hagas un registro biométrico en cada una de las dependencias. Ahora, este proceso de centralización, ya sea virtual o física de la información, va a incluir un proceso de resguardo o eliminación de las bases de datos alternas que se tenían. Son temas muy importantes que tienen que considerarse. Dependiendo de la cantidad de información que se tenga de cada individuo, pues va a ser útil para ciertas actividades. Por lo tanto, una vez que la información esté integrada, pues verificar que aquellas bases de datos satelitales que hayan quedado, pues puedan conservarse de forma segura o se eliminen. Ahora bien, César Toño, este tema de la curva biométrica viene a ser uno de los 4 componentes que tiene previsto la llave MX. El primero es la identidad, y creo que hemos estado abordando sobre estos temas de identidad. El segundo elemento está asociado justamente a la existencia de una clave única de registro de población, que su condición es primero tener un acta de nacimiento y que ese acta de nacimiento cuente con datos correctos o registrados en el registro de población. El segundo elemento, y aquí quiero llevarlos a esto, César, que tú comentaste de firma electrónica, lo que yo sé, lo que yo puedo, lo que yo tengo y lo que puedo hacer, que esas son las claves de una firma electrónica avanzada. Aquí puedo yo tener la CURP, pero a eso necesito agregarle otro componente. ¿Cuál es el otro componente? Un número de celular que se presume que es mío. Ahí es en donde, desde mi punto de vista, empezamos a tener elementos que posiblemente puedan de alguna forma poder ser usurpados o usados en una lógica de acreditación de identidad digital. El primer elemento es tener la CURP. El segundo elemento para poder acceder a esta llave MX es tener un número celular. Y después, César, esto que ya nos platicaste, y ahí, Toño, está crea tu contraseña. Es decir, ya tengo una CURP con mis datos biométricos, tengo una CURP limpia, sin problemas de calidad de datos, y tengo un número de celular para crear mi contraseña, y eso es lo que me habilita. Aquí creo que vale la pena que compartamos con nuestros escuchas que esto finalmente le agrega mucha sal y mucha pimienta al condimento que se nos puede indigestar si no tenemos claridad del por qué todos estos elementos tienen una lógica de seguridad de la información. ¿Qué riesgos tú le ves, César, a todo esto, a todo este conjunto de elementos que pudieran constituir pues algo que sea un diferenciador de lo que tú enfrentaste en el 2000, cuando esto empezó en el 2004, y que ahora en este 2025 pudiera ser un gran diferenciador que permitiera de alguna forma identificar riesgos reales y riesgos no tan reales, pero que hoy están en el ambiente y que de todos pueden hablar, pero creo que a ti te tocó vivirlo de primerísima mano y creo que vale la pena que nos lo compartas. Y después, Toño, que nos digas, y eso en la Ley de Protección de Datos, ¿cómo está previsto? ¿O cómo es que lo inhibe o cómo es que lo puede de alguna forma matizar o incluso mitigar cualquier posibilidad de riesgo? Adelante, César, por favor. Gracias, Fer. Aquí tengo 2 comentarios.
Uno, de la responsabilidad del cuidado de tu información, especialmente la biométrica, que es de cada persona, recae en el ciudadano. Si bien la autoridad va a preparar esquemas para poder resguardar la información por parte del lado físico, del lado lógico, que sean bien utilizados, controles de acceso a las bases de datos, el identificar muy bien con quién se va a compartir, el poder establecer muy bien los lineamientos y reglamentos legales que el usuario va a aceptar y va a confiar para que esa información sea bien administrada dentro de las bases de datos de sujetos obligados o de privados en caso de que haya convenios en el futuro. Creo que lo más importante es de que quien debe tener principal cuidado con respecto a su información biométrica es el usuario, porque si bien este es un esquema estándar avalado por el gobierno, hay yo creo que 100 veces o 1000 posibilidades más donde a través de medios digitales uno pueda entregar nuestra información biométrica, aceptar términos y condiciones sin leer. Hay varios puntos que se tienen que considerar. En este punto de inicio de la curva biométrica, yo creo que lo más importante es el poder revisar muy bien las condiciones del servicio que se están ofreciendo, el poder tener la posibilidad de actualizarlos o de eliminarlos de acuerdo a los lineamientos de protección de datos personales. Aquí lo más importante es de que cada usuario pueda ser dueño ahora sí de su identidad física y de su identidad digital. Y eso no se hace más que conociendo muy bien los reglamentos y leyes que están alrededor. El uso del celular yo lo veo como positivo porque en realidad, si bien México es un país que tiene un alto nivel de desarrollo tecnológico, somos super líderes en el uso de celulares. Entonces, el poder tener asociado un dispositivo que va a eliminar la necesidad de que tengas que contratar un servicio de internet por separado en tu casa u oficina para realizar un trámite de gobierno es una gran ventaja. Simplemente es conciliar los elementos de seguridad para que a través de estos dispositivos que ya per se tienen sus propios esquemas de control, puedan complementarse de manera tal que sea un servicio más fácil para el usuario, tanto el registro como en el uso ante trámites de gobierno, en este caso. Y ahí, Adelante, Toño. y ahí, Fer, como tú lo dices, creo que hay que dimensionar riesgos y desmitificar algunas cosas. Cuando hablamos, ya lo comentaba en sí mismo César hace unos momentos, que decía, oye, mis biométricos, pues obviamente vinculan a mi identidad, pero ¿quién es el que puede hacer mal uso de estos biométricos? El que sabe que yo soy el dueño de esos biométricos. O sea, por sí mismos los biométricos pues no tienen si no se vinculan con una identidad, ¿qué mal uso les puedes estar dando? ¿No? Efectivamente, ya hablábamos de que las huellas digitales y su identidad, pues sirven para generar una contraseña, para generar una firma electrónica que vamos a usar para operar, pero en sí mismas, pues no es como tal. La regulación en materia de protección de datos es poco clara en el tema de la protección de los datos biométricos, no se mete, más bien habla de datos personales. Este sí es un tema pendiente que hoy por hoy, en su momento el INAI podía haber tenido y ahora las nuevas autoridades en donde se tiene que explorar más. Pero ahí hay una parte bien importante. ¿Por qué se genera tanta expectativa, no? Ya hablábamos de que el universo ya no se circunscribe a contribuyentes mayores de edad o por excepción menores de edad que están en la vida productiva. Estamos hablando de todos los mexicanos, 125 millones de personas aproximadamente. Estamos hablando que también el cuestionamiento es, oye, mi contraseña o mis llaves, pues las puedo cambiar, pero mis datos biométricos no los puedo cambiar, esos van a seguir siendo los míos, y aunque tienen naturalmente que pueden variar y que finalmente eso se entiende, pero son míos en su totalidad y no los puedo cambiar, no puedo cambiar mis datos biométricos. Entonces, aquí la tranquilidad, y ya lo hablaba César, pues va a depender de mucho cómo opere la autoridad en estos procesos, la vinculación de la información de la titularidad o de la personalidad versus el manejo de estos biométricos.
que tendrán que estar disasociados en su momento de almacenamiento y en su caso, cuando sean usados o cuando se requieran con el objetivo de validar la identidad del usuario de un trámite o de una información, sean vinculados. Pero sí es importante que la autoridad no los tenga porque van a ser una base, imagínate, ya lo decíamos, se van a eliminar posiblemente todas las bases de la administración pública y se van a concentrar en una sola base. Esta base, pues tendrá que tener las medidas de seguridad y de disasociación de la información para que no se pueda hacer mal uso de ella, ¿no? Que eso sería lo que estaríamos esperando en toda la implementación, ¿no? Pero creo que eso es importante decirle a nuestros escuchas. El hecho de que tengan tus huellas digitales y no saben, imagínense que ustedes se encuentran en la calle una tarjeta con 20 huellas digitales. Pues mientras yo no sepa de quién son, ¿qué uso podría estar haciendo de ellas? Si ya sé de quién son, pues sí, podría falsificar una credencial, podría estarlas utilizando para autenticarme a lo mejor en un celular, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, creo que hay que desmitificar este tipo de circunstancias por parte de las noticias o de los medios que están difundiendo estos temas, ¿no? Sí, porque va a ser un elemento más. En realidad, para tú para contar con una CURP con biométricos o sin biométricos, pues debes de tener un registro, un acta de nacimiento y a través de tu vida has tenido eventos importantes que han sido registrados. En sí, el tener 10 huellas de una persona, no puedes ir a un banco y ábrame una cuenta con estas 10 huellas. En realidad es el conjunto y administración de la identidad en la cual los biométricos te van a dar un plus para disminuir al máximo la posibilidad de que te entreguen documentos falsos. No sé actualmente, Toño, pero en su momento no había un delito de suplantación de identidad, había de presentación de datos falsos, ¿no? Que es lo que se perseguía a las personas que trataban de hacer un fraude en este trámite. Y otro punto importante es el que el emisor o la base de datos A, al pasarlos a la base de datos C concentradora, tienen todas las medidas de seguridad, pero hay que cuidar el traslado de los datos. Creo que uno de los riesgos mayores no es intencional, es que algún externo tenga acceso a ese canal de comunicación donde se están trasladando la información biométrica y pueda utilizarla. ¿Para qué? Pues para cuando se necesite. Entonces, no es solamente tener el cuidado en el emisor y en el receptor, sino en el trayecto cifrado de la información. Totalmente. Gracias, César Toño. Y para cierre ya de esta interesantísima charla, ¿qué recomendaciones hacia adelante podríamos hacerle? Sobre todo pensando que ya tenemos este elemento llave MX, que sin duda va a ser muy poderoso. Estos elementos o estos, como le llaman los técnicos, estos factores que son la CURP, el número celular y la contraseña. ¿Qué recomendación es la que le podríamos hacer a nuestros escuchas para que estos elementos puedan constituir realmente un verdadero esquema de apoyo y de simplificación en la interacción con trámites a nivel federal, estatal y municipal? ¿Qué dirías tú, Toño? Y contigo cerramos, César. Pues mira, yo haría dos comentarios y como los mismos que siempre hacemos con la firma electrónica o con la contraseña, ¿no? El generar una CURP MX, la CURP biométrica, y vincularla, como bien decías tú, a una contraseña que generemos en llave MX, pues es obviamente con esa llave, como para su obtención se requirió esta CURP y esta identificación digital, hay que administrar y resguardar muy bien esta contraseña de la llave, igual que con las que tenemos con nuestra firma electrónica, hay que tener porque se puede hacer mal uso de ella. Y la otra recomendación que yo haría, se le haría más bien a las autoridades con mucho gusto, es si ya tenemos un proceso, y como ya lo comentaban, de biométricos que obtuvimos a través de la firma electrónica, que vale la pena comentar que son propiedad de RENAPO, como ustedes lo comentaron, sí sería importante que las autoridades encargadas de todo este proceso, como bien se comentaba, busquen no duplicar trámites o no duplicar enrolamientos si ya cuentan con información biométrica. Entonces sería importante que en esta coordinación que hubiera, pues también se verifique que estos elementos de toda la población que ya se encuentra enrolada,
pues buscar que se pudiera equiparar o simplificar la generación de la curbiométrica, ¿no? El otro punto que creo que sería bien importante que tuviéramos que cuidar, y ya lo comentábamos, es la autoridad tiene que tener mucho cuidado en temas de almacenamiento, no duplicidades de bases de datos, tendrá que hacer un ejercicio bien interesante de concentración y los procesos masivos que tenga para hacer el enrolamiento, pues tendrán que ser muy progresivos porque pues estamos hablando de que el reto, como decíamos, en toda la historia del SAT, más o menos hablamos de 15 millones. El reto son 125 millones. Ojalá se logre, ojalá que esto sea en pro de la ciudadanía, pero bueno, hay que ver todos estos aspectos. César. Muy bien, muchas gracias. Pues para cerrar, creo que me quedo con dos comentarios. Invitar a la participación en el sentido de que es un proceso que tenemos que vivir. Comentábamos antes de la sesión que si reducimos el número de usuarios que tienen una firma electrónica avanzada y le ponemos un número 15 millones y lo comparamos contra un universo de más de 100 millones, hay un número muy importante que no vivió esa experiencia en su tiempo, que no la experimentó, que vio que no había ningún riesgo, que ha realizado trámites de forma más sencilla ante las diferentes autoridades. Por lo tanto, es importante participar, registrarse, que es lo que decíamos en un principio. Pues la primera recomendación para firma es de que la tramites, porque si no alguien se va a adelantar y te va a robar la identidad. Algo muy parecido. En realidad, es participar. Esto es un ganar-ganar. Los ciudadanos van a tener el acceso a servicios de manera automatizada, les van a evitar gasto de traslado para realizar los trámites en las diferentes dependencias de una manera estandarizada, pero y el gobierno pues va también a tener ahorros considerables en la estandarización de estos servicios y el aseguramiento de que no haya, por ejemplo, en datos fiscales, que no haya evasión, pero poder asegurar que la persona que esté realizando el trámite o lo está solicitando, ya sea un apoyo o una contribución, sea quien dice ser. Entonces, en esta relación ganar-ganar, pues hay que participar y estar muy bien enterados. Y el segundo punto es con la experiencia que tuvimos, si quisiera el gobierno de México implementar la firma electrónica, la factura electrónica en un periodo de 3 meses, tal y como la conocimos ahora, nunca hubiéramos iniciado. Ha sido un proceso evolutivo muy robusto que se ha ido mejorando, actualizando con la tecnología. La tecnología cambia constantemente. Un factor importante es que no nos amarremos a una tecnología que tenga un costo para los ciudadanos. Por eso veo con buenos ojos el que sea a través de un celular. Pero sí es importante que se pueda ir avanzando con pasos firmes para que en un corto o mediano plazo pues se tenga un avance considerable de este universo de usuarios que va a tener al final del camino. Perfecto. Pues no me resta más que agradecerles y cerrar con esto. Sin duda estamos frente a un nuevo ecosistema regulatorio de datos públicos. Y esto, la primer columna que lo está constituyendo es la identidad digital. Creo que de identidad digital nos falta mucho por hablar. Creo que tenemos que hablar de estándares, tenemos que hablar de cómo se regulan, de los delitos que no están previstos. Creo que hay muchas cosas de las que tendríamos que seguir hablando, sobre todo en un ánimo de mantener informados a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. No me resta más que agradecerles, César, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu apoyo, y a mi socio Toño, muchísimas gracias, Toño, y los dejo invitados a la siguiente, en donde hablemos de usurpación de identidad y delitos asociados a ella. Muchísimas gracias y nos vemos en otro Sal y Pimienta. Buenísimo. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil. No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal, para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta Fiscal, una producción de Digital Signature.